Voy a grabar esta clase, entonces va a estar disponible después para que puedan acceder. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Gracias. Para que empiece la grabación y ya empezamos. ¿Se puede ver la presentación? Sí, profesor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a desarrollar parte de la unidad 2 que se refiere a operadores diferenciales. Sería la última parte de esta unidad. Bueno, para definir operadores diferenciales, primero tenemos que definir lo que es función escalar de variable vectorial o también llamado campo escalar. Son funciones cuyas variables son vectores y el resultado es un escalar. Por eso se llama campo escalar. La función escalar de variable vectorial o campo escalar es la función normalmente denominada por las últimas letras, ¿verdad? O una letra griega. Phi de R igual a phi de X y Z. En este caso, la variable vectorial está compuesta por tres variables escalares, X, Y y Z, combinados linealmente con IJK para que formen un vector. Entonces, el vector XY más IJ más ZK es la variable vectorial, que también tiene el nombre de vector posición. En muchos casos se le denomina de esa forma. La variable vectorial también puede tener más de tres variables, o sea, más de tres dimensiones. Pero normalmente para ingeniería ya es suficiente con la variable tridimensional, es decir, con tres dimensiones. Acá se puede ver en esta figura el dominio de la variable está en un espacio tridimensional X y Z, en el cual la variable vectorial representa un punto en el espacio, un vector, ¿verdad? Que puede moverse libremente por todo este espacio tridimensional. Y la función es un escalar pi de r, que está representado en este caso en otro conjunto, en otra gráfica. Se podría graficar, ¿verdad?, en forma de una recta. Entonces los valores positivos a la derecha del cero y los valores negativos a la izquierda del cero. Pero en todo caso esto sería una gráfica independiente de la variable. ¿Por qué? Por la imposibilidad de graficar cuatro ejes perpendiculares en un espacio. Entonces, el resultado, la función, tiene una gráfica independiente que la variable. ¿Alguna alternativa para representar este tipo de funciones? Es
otorgarle un color diferente a una escala. Aquí se puede ver, en este caso, la temperatura es una función escalar de variable vectorial o campo escalar, en el cual la temperatura está representada por una gama de colores. Entonces 0,5 por ejemplo equivale a este color, 1 equivale a este color, y así sucesivamente, de forma que en el espacio tridimensional se pueda graficar todo de una vez. La variable estaría en la gráfica tridimensional y el valor o el resultado de la temperatura como un color asignado dependiendo del valor de la temperatura en cada punto. Aquí se tiene entonces el punto, que es la variable vectorial, y el resultado, que es la temperatura en ese punto. Es una forma muy común de representar espacios, más bien dicho, funciones escalares de variables vectoriales o campos escalares. También en este tipo de gráficas se puede representar, por ejemplo, la resistencia de materiales, el esfuerzo de acuerdo al punto, eh, que se usa mucho en resistencia de materiales. Diferentes tipos de variables, con tal de sea un escalar que sea en función de un punto. Acá tenemos ejemplos, ¿verdad? Que pueden ser la temperatura, la densidad, puede ser la resistencia, también puede ser el esfuerzo que soporta un material en un punto determinado. Bueno, a partir de esta definición de función, vamos a desarrollar todo lo que es el cálculo, empezando del límite. El límite de un campo escalar se define de la misma forma o de forma análoga al límite de una función de una sola variable. Límite, en este caso, cuando la variable r tiende a un punto A, un punto fijo A, de la función phi de r es igual a b. Significa que la diferencia de phi de r menos el límite b debe estar en un entorno menor a epsilon, siempre y cuando, ¿verdad?, la variable r esté en un entorno menor a delta. Entonces, cuando la variable tiende a A, al punto A, en este caso es un punto tridimensional, la función tiende a B, siempre y cuando estas dos desigualdades se cumplan de forma simultánea. Acá se puede observar que la diferencia de R menos A, para este caso, está representado en el espacio tridimensional. Entonces, este entorno ya no es un segmento, sino es una esfera, porque esta diferencia se puede dar en 3 dimensiones. Entonces, en toda esa esfera donde se produzca que R menos A en módulo sea menor a delta, se tiene el entorno de R alrededor del punto A. Cuando R tiende a A, significa entonces que R está comprendido dentro de ese entorno, que es una esfera. Y cuando R tiende a A, si existe el límite B, entonces la función está comprendida en un entorno de radio epsilon centrado en el punto B. En este caso sí es un segmento porque la función phi es una función escalar que puede ser representado en una recta numérica. Entonces, mientras la función está en una esfera comprendida en un entorno de radio delta, mientras la variable está comprendida en un entorno de radio delta, la función está comprendida en un entorno de radio epsilon, alrededor del punto B. Entonces, de una forma totalmente análoga se define el límite para una función de variable vectorial o campo escalar. La continuidad también de una forma análoga se define de la siguiente manera. El campo escalar es continuo para R igual a A si y solamente si existe el límite cuando R tiende a A y ese límite es igual a la función evaluada en el punto A. Esta definición es totalmente análoga a la de una sola variable.
es una extensión de la misma definición. Eso significa entonces que la diferencia de phi de A más delta R menos phi de A se encuentra en un entorno épsilon, mientras que la variable se encuentra en un entorno delta. Se deben cumplir entonces estas dos desigualdades de forma simultánea. Son definiciones que están totalmente análogas a las de una sola variable. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profesor, entonces esta función sería como darle posición a una magnitud escalar. Es como asignarle a una posición una magnitud escalar. Por ejemplo, una muy buena pregunta eso es, ¿verdad? En el caso de la temperatura en función de la posición, significa que en cada punto la temperatura adquiere un valor diferente. Hay una relación entonces entre la variable que es la ubicación o el punto y la temperatura que es un escalar que solamente admite valores negativos y positivos. Por ejemplo, la temperatura puede ser 30 grados, puede ser 40 grados, pero esa temperatura está unida a un punto. Particularmente en un punto tiene un valor. Entonces es la asignación, ¿verdad?, de un escalar a una posición que es la variable vectorial. Sería en pocas palabras. Bueno, ejemplos de continuidad tenemos en el caso A, la función x al cubo y más xz. Esta es una función escalar de variable vectorial. Aquí admitimos que la variable vectorial es un vector con tres coordenadas, x, y y z. Puede estar así entre comas o como x, y más y j más z de igual manera. Es escalar porque el resultado que está aquí ya es multiplicar las componentes. Multiplicar y sumar. Entonces, este resultado es un número real. Entonces, es un número escalar, una variable escalar. Ahora, vamos a analizar la continuidad. Esta función es continua. Significa que debe ser continua, debe cumplir con esto. Cuando el entorno, la variable tiende a un cierto valor A, entonces su entorno tiende a un radio menor a delta. Entonces la diferencia de phi de A más delta R menos phi de A tiene que tender a épsilon. Su entorno debe estar en un radio menor a épsilon. Ahora, la forma más sencilla de saber si esta función es continua o no es la siguiente. Si cada una de las partes, ¿verdad?, para cada variable es una función continua, entonces la función total, que sería la combinación de todas esas partes para cada variable, es una función continua. Y como sabemos que esto es un polinomio de grado 3, polinomio de grado 1 para y acá polinomio de grado 1 para x y para z respectivamente, son todas funciones continuas, así que sus productos también son funciones continuas. Por lo tanto, esta función es continua para todo valor de R. En el ejemplo B, podemos ver algo similar en el numerador, pero en el denominador, aquí observamos que tenemos una función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 9, el cual tenemos que analizar si esto se anula en algún punto. Si se anula en algún punto, entonces en esos puntos, al igual que la función de una sola variable, en esos puntos la función va a ser discontinua. ¿En qué punto se anula? Se anula en una esfera de radio 3, porque en esa esfera de radio 3 se verifica que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a 9. Entonces 9 menos 9 se anula. 9 menos 9 igual a 0. Por lo tanto, esta función es continua en todos los puntos menos en la esfera de radio 3. Entonces ya es una forma tridimensional de saber
si esta función es continua o no y en qué puntos es o no continua. En el caso de tres variables sería una superficie de discontinuidad los puntos que representan la discontinuidad de esta función, que es esta esfera. En el ejemplo número 3, ¿verdad? El C, pi de R es x al cubo y más xz. En el numerador no tenemos una discontinuidad, es una función continua, pero en el denominador existe la posibilidad de que se anule. ¿Dónde se anula? Cuando z es igual a 2. Como esto es representado en el espacio tridimensional, z igual a 2 no es un punto ni tampoco es una recta, sino es un plano. Como la variable es tridimensional, entonces en todos los puntos donde z es igual a 2, tenemos el plano z igual a 2. Entonces en esos puntos del plano, la función es discontinua. Es la forma más común o la más utilizada, ¿verdad? De analizar en estos casos que tenga un numerador y denominador, verificar dónde se anula el denominador. No es algo absoluto, pero existen muchísimas funciones en las que la discontinuidad se da donde se anula el denominador. Estos conceptos los desarrollamos como algo nuevo, sino como una analogía al caso de una dimensión. Entonces ahora vamos a desarrollar el concepto de derivada de un campo escalar. La derivada de un campo escalar se define también de forma análoga como el límite de la variación de la función dividido la variación de la variable. El incremento de la función dividido el incremento de la variable cuando el incremento de la variable tiende a cero. Ahora, en este caso el incremento de la variable es en módulo porque tiene tres opciones, ¿verdad? En el caso tridimensional, 3 grados de libertad posible la variable. Así que se analiza el módulo de ese incremento. Se representa de esta forma, derivada por este símbolo, que es el signo de la derivada parcial. Y se lee así, derivada direccional en dirección a B, donde B sería la dirección en donde se va a tomar esta derivada. ¿Por qué una dirección ahora? Porque el incremento de R, al ser una variable tridimensional, necesariamente tiene que tener una dirección. Eso vamos a ver más adelante. Es una extensión esto de la definición de derivada en el caso unidimensional. La derivada de y con respecto de x es el límite del incremento de la variable y con respecto de la variable x, cuando la variable x tiende a cero. De forma totalmente análoga, solamente que ahora la variable es una variable tridimensional. Puede ser de más dimensiones, pero como hemos dicho, ¿verdad? En ingeniería normalmente utilizamos variables de hasta 3 dimensiones. ¿Cuál es la diferencia ahora? Es que esta derivada tiene que tener una dirección. Esa dirección va a ser dada por un vector b. No es suficiente con definirlo como el incremento de la variable de la función dividido el incremento de la variable, porque el incremento de la variable puede tener diferentes direcciones. Esa sería una de las principales diferencias. Y a partir de eso se definen derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Cuando se incrementa una sola de las tres variables, en el caso tridimensional, por ejemplo, derivada parcial de la función respecto de x. Su notación es la siguiente. Derivada parcial con respecto de x. En este caso, de la función phi. Significa que solamente se incrementa la variable x. Entonces, la dirección del incremento es la dirección del eje x.
con la notación de vector unitario b, que da la dirección de la derivada direccional, b sería en este caso igual al versor i. Y latina, ¿verdad? Que es el vector coordenado unitario en la dirección del eje x. ¿Cómo se define la derivada parcial respecto de x? Incrementando solamente la variable x y dejando constantes las demás variables. Entonces, en el incremento hacemos phi de x más delta x, y z mantenemos constantes. En este caso se considera como si fueran unas constantes. Solamente ocurre el incremento en la dirección del eje x, solo delta x. Por eso se llama derivada parcial, porque se incrementa solamente una de las tres variables. No se incrementan las tres variables, solamente una de ellas. Análogamente, la derivada parcial respecto de y se logra incrementando solamente la variable y dejando constantes las otras dos variables, aplicando, ¿verdad?, la definición correspondiente. Y la derivada parcial respecto de z se incrementa solo la variable z y se deja constante las demás variables. Entonces, en este caso, la derivada direccional para respecto de y es el versor j. La dirección de esa derivada direccional es el versor j. Y para el caso de la derivada respecto de z, la dirección del versor b, que da la dirección de la derivada, es el versor k. Esto es equivalente a decir que la variable se mueve solamente en una dirección. En el caso de la variable, en el caso de la derivada respecto de x, se mueve solo en la dirección de x. En el caso de la variable respecto de y, se mueve solo en la dirección de y. Y en el caso de la variable z, solo en la dirección del eje z. Se le da un movimiento a esa variable. Sería como una curva, profesor. Sí. Una curva que está sobre el plano, depende. Si es con X, quedaría sobre el plano XZ nomás. Bueno, en este caso es un incremento, ¿verdad?, que tiende a cero. Entonces, el movimiento es orientado al eje X, por ejemplo, pero no se llega a describir una curva, sino es un pequeño incremento nada más, que tiende a cero. Entonces, lo que se hace es el límite de la variable, de la función, incremento de la función, dividido el incremento de la variable, en este caso solo la variable x. ¿Cuánto varía la función cuando yo incremento solo la x? O sea, lo que yo más o menos le entendí es, por ejemplo, si haces un corte longitudinal, o sea, encima de X, a tu superficie, te va a quedar tipo una curva que esa sería la pendiente de esa curva, lo que nosotros estábamos hallando al derivar, ¿o no? Ah, ya entiendo, sí. Vamos a remitirnos a otra figura. Supongamos que esta sea la figura, ¿no? Que esta sea una función de tres variables, en función de x y z. Entonces, como dice el compañero, nosotros lo que hacemos, si el incremento es en x, vamos a graficar aquí la x, supongamos que sea esta x, el eje x, este sería el eje y este el eje z. Entonces lo que hacemos es un incremento paralelo al eje x. Y ahí analizamos cuánto se incrementa la temperatura cuando yo incremento la variable x. Ahora, gráficamente es un poco más complicado de demostrar que eso es tangente a esa superficie. ¿Por qué? Porque esta superficie, en este caso, representa una porción nada más de la función. La función es un escalar
en función de tres variables. Entonces esto ya no se puede graficar en el espacio. Sino acá lo que hacemos es tomar una parte del dominio de la variable, asignarle valores, entonces tenemos en esta superficie los valores de la función. Pero no es una gráfica de la función en sí. El conjunto de los colores más esta superficie es la gráfica. Entonces no puedo decir que ese sería tangente a la superficie. En este caso todavía no directamente porque es una función de tres variables, lo cual la variable está en un espacio tridimensional y la temperatura estaría en otro espacio, sería en otra gráfica. Entonces es un poco difícil de decir que eso sea tangente ya a esa superficie. Pero vamos a llegar a un punto donde sí vamos a mostrar una gráfica donde se puede utilizar esos conceptos. Bueno, y en la práctica, ¿cómo se hace la derivada parcial? Cuando yo hago una derivada parcial respecto de x, en este ejemplo es el a, si hago la derivada respecto de x, equivale a decir que todas las otras variables que no son x son constantes, entonces derivo solamente la x, solamente la función que contenga x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Como esto es una constante, queda multiplicando al resultado. Es bastante sencillo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, lo que yo derivo es una variable nada más. Tengo tres variables, pero derivo una sola de ellas y las otras variables tomo como si fueran constantes. En el ejemplo 2, la derivada segunda respecto de x se hace de la siguiente manera. Primero derivo una vez y el resultado vuelvo a derivarlo. Entonces la primera derivada es 2x y al cubo e a la iz. Vuelvo a derivar esto y la derivada de 2x, que es la única que tiene x, ¿verdad? El resto tiene las otras variables, es 2. Entonces la derivada segunda respecto de x es 2y al cubo e a la iz. En el tercer ejemplo, la derivada segunda respecto de z y respecto de y. Es una derivada parcial de segundo orden. Cuando está de esta forma, respecto de y respecto de z, la notación más común es que primero derive z. Entonces primero hago la derivada respecto de z. Esto aplico a la función y el resultado vuelvo a derivar con respecto de y. Entonces la primera derivada respecto de z, tomo toda esta función y admito lo siguiente. X es constante, y es constante y solamente la z es variable. Entonces la derivada de e a la iz es e a la iz, pero multiplicado por la derivada de la función interna, ¿verdad? Como una función compuesta, al tener iz es una función compuesta. Entonces multiplico por la derivada de la función interna, que sería igual a y. Por eso queda x al cuadrado y al cubo por y a la cuarta por e a la iz. Esa es la derivada respecto de z. Esta función vuelvo a derivar respecto de y. Y acá puedo ver que esta función tiene dos factores que contienen la variable y a la cuarta y e a la iz. Entonces aquí aplico la regla de producto, u' por b más u por b', en el que la variable es solamente la variable y, las demás son constantes. Entonces tengo la derivada de y a la cuarta es 4y al cubo, entonces me queda 4x cuadrado y al cubo por b sin derivar, que es e a la iz, más x cuadrado y a la cuarta, que sería esto, por la derivada de e a la iz respecto de la variable, en este caso, y. Entonces esto es e a la iz por la derivada interna, que es z. Profe, Sí, entonces sigue en orden de derecha a izquierda cuando nos pide derivada de varias variables. sí, así mismo, de derecha a izquierda. Primero se deriva el de la derecha y después el de la izquierda. Ahora hay algo muy importante, hay un teorema que dice que si esas derivadas son continuas, entonces la derivada respecto de x, respecto de y, de una función,
siempre y cuando sean las derivadas continuas, son iguales, derivando en el orden contrario. Es igual a la derivada respecto de x respecto de y. Si yo derivo primero la y después la x, o si derivo primero la x y después la y. Tienen que ser iguales siempre y cuando esas derivadas sean continuas. O en todo caso, en todos los puntos donde son continuas se cumple esta relación. Solamente en los puntos donde no hay continuidad, entonces no se va a cumplir esta igualdad. Así que es importante seguir este orden, pero pueden recordarse de este teorema, y hacer al revés tampoco está mal en la mayoría de los casos, solamente en los casos en que no sea continua la función en ese punto. Como antipeado o como podría retroceder. Sí, Es que de i al cubo, la cuarta, esa parte me confunde un poco. Ah, no, no, ya vi, multiplicó. Ya. No, si se multiplica por y, que es la derivada interna sería. La derivada de la función interna de iz. Bueno, después tenemos función vectorial de variable vectorial o campo vectorial. Esta es una combinación lineal, ¿verdad?, de tres funciones escalares de variables vectoriales. O sea, tres campos escalares combinados con ijk nos dan una función vectorial de variable vectorial, llamado también campo vectorial. Y que cuando yo tengo un vector en función de otro vector, físicamente podría ser la velocidad en función al punto, la fuerza en función a la posición. Una cantidad de ejemplos, ¿verdad? El campo eléctrico en función de la posición, por ejemplo. Entonces ahí yo necesito que un vector sea función de otro vector. Y nos da la función más general, ¿verdad?, que es el campo vectorial. Bueno, las derivadas parciales de campos vectoriales son una extensión de las derivadas parciales de campos escalares. ¿Cómo se hace? Cuando yo hago una derivada parcial de un vector, tengo que aplicar a cada componente. ¿Y de qué forma se aplica? ¿Verdad? De la misma forma que a un campo escalar. Esto se demuestra desarrollando esta función, considerando, ¿verdad?, que este operador es un operador escalar, es un límite. Entonces puedo distribuir y finalmente me queda este resultado. Análogamente, la derivada parcial respecto de y también se obtiene derivando parcialmente cada parte, cada componente. Las propiedades principales de estas derivadas parciales de campos vectoriales son análogas a las derivadas de funciones vectoriales con respecto de una sola variable. Entonces, la derivada parcial con respecto de x de un producto escalar se hace de esta forma: derivada de f respecto de x escalarmente por g, más f por la derivada de g con respecto de x. Todas son extensión de este desarrollo, u' por b más u por b'. Ahí se puede ver que esto es una extensión de este caso aplicado a producto escalar. Cuando tengo producto vectorial, la misma cosa, solamente que acá hay que tener en cuenta el orden. Siempre la f primero y después la g, ¿verdad? La de la izquierda primero y la de la derecha segundo. Se mantiene el orden izquierda-derecha. Si es que invierto este orden, entonces el signo negativo va a aparecer y eso hace que está mal, ¿verdad? Esté mal porque el signo negativo va a ser un error, porque en el caso de las propiedades de producto vectorial, u por b no es igual a b por u. Es negativo b por u. Entonces, no puedo invertir el orden. Y en el tercer caso de la derivada segunda, ¿verdad?, es una extensión del A. Diferenciales de campos vectoriales
se hace de la siguiente manera. El diferencial de un campo vectorial se consigue diferenciando cada una de las componentes. Diferencial f del vector f es diferencial f1 de i más diferencial f2 de j más diferencial f3 de k. La propiedad del producto de diferencial es totalmente análoga a la propiedad de derivada. Porque ustedes recuerdan que el diferencial está totalmente relacionado con la derivada. Diferencial y dividido diferencial x es la derivada. Es el límite de delta y dividido delta x cuando delta x tiende a 0. Así que, ¿qué es el diferencial? Yo despejo de aquí, paso multiplicando el diferencial x al otro miembro y obtengo ya el diferencial y. Y esto es la derivada. Por eso es que está totalmente relacionado a las fórmulas de derivada de producto y diferencial de un producto. Algo importante también acá que es diferencial y conceptualmente es el incremento de y cuando tiende a 0. La misma cosa que es diferencial vectorial es el incremento de delta f cuando las variables tienden a 0. Entonces, si la función es continua, delta f también tiende a 0. ¿Cómo se hace el cálculo de la derivada del diferencial? Se puede hacer de la siguiente forma. Se suman los incrementos parciales multiplicados por el diferencial de cada variable. Incremento de la derivada parcial de f con respecto de x por diferencial x, más la derivada parcial de f con respecto de y por diferencial y, más la derivada parcial de f con respecto de z por diferencial z. Y se obtiene el incremento diferencial f. Esto también van a desarrollar ustedes en análisis 2, la parte escalar, es totalmente análogo. Bueno, como ahora tenemos muchos tipos de operaciones diferenciales, ya no existe más una sola derivada, un solo tipo de derivada que era dado por esta definición. Entonces es necesario incluir un nuevo operador, que es un operador vectorial llamado operador diferencial nabla. ¿Qué es el operador diferencial nabla? Es el vector, que es un vector simbólico, combinación lineal de la derivada parcial de x con y más la derivada parcial de y con j. Esto tiene que ser derivada parcial respecto de y por j más la derivada parcial respecto de z por k. Es un operador simbólico. Solo el operador nabla no significa nada. Recién cuando opera sobre una función escalar o una función vectorial va a representar una operación. Es como el signo más, ¿verdad? El signo más, mientras no esté aplicado a dos números, entonces no tiene ninguna función todavía. ¿Qué es gradiente de una función? El gradiente de una función es cuando yo desarrollo el producto de nabla por el escalar phi. Ahí se obtiene el gradiente de la función. Nabla es un vector simbólico, contiene las derivadas parciales respecto de x, de y y de z combinado con ijk. Multiplico por el escalar phi. Como es el producto de un escalar con un vector, el escalar pasa a multiplicar a cada miembro. Entonces, a cada componente. Entonces tengo derivada parcial de phi respecto de x
versor y más derivada parcial de phi respecto de y versor j más la derivada parcial de phi respecto de z versor k. Producto de escalar por vector es vector. Se mantiene siempre las reglas del álgebra. Escalar, un escalar A, por ejemplo, por un vector V mayúscula. Esto es otra vez otro vector, un vector C. Ahora, en vez de hacer la multiplicación propiamente dicha, lo que se hace es hacer la operación. En vez de multiplicar la derivada parcial por phi, lo que hago es aplicar la derivada parcial de phi respecto de x en cada componente. Y ahí obtengo el vector gradiente. Para que puedan recordarse, entonces gradiente de phi es el producto de nabla por phi. Entonces ese producto se hace componente a componente y queda un vector cuyas componentes son las derivadas parciales respecto de x, y z. Otra notación que tenemos es escribir así la letra grad phi. Es una notación que se usa mucho también. Algo que hay que tener especial cuidado es que el gradiente de phi se aplica siempre sobre un campo escalar y el resultado siempre es un campo vectorial. O sea que el gradiente de un vector o de una función vectorial no existe. El gradiente se aplica a un campo escalar siempre. Y siempre su resultado es un campo vectorial. Por la definición que tiene. Divergencia de una función vectorial f. La divergencia de una función vectorial f es igual al producto escalar de nabla por f. Entonces, aplico el producto escalar de nabla, que es un vector simbólico, multiplicado escalarmente por f, que es f1i más f2j más f3k. El producto escalar de dos vectores es un escalar. Entonces aquí tenemos el desarrollo derivada parcial de f1 con respecto de x más derivada de f2 respecto de y más derivada de f3 respecto de z. El resultado es un escalar. Este probablemente sea el más fácil de calcular porque tiene menos operaciones. Otra notación que se utiliza es div f. Divergencia de f. O nabla, ¿verdad? Producto punto de f. Esas son las dos notaciones que se utilizan. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que el operador divergencia se aplica sobre un campo vectorial y el resultado es un campo escalar. Rotacional de f es el producto vectorial de nabla por f. Producto vectorial de nabla por f. La forma más sencilla de hacer es como determinante de una matriz. Entonces en la primera fila coloco IJK, en la segunda coloco las derivadas parciales y en la tercera fila coloco las componentes de la función vectorial f. Una vez que hacemos esta matriz, calculamos su determinante. Y ahí tenemos el producto vectorial de nabla por f. La simbología que tiene es la más usada, ¿verdad? Nabla, producto vectorial, que es el producto cruz de f. Otra notación, rot de f, que significa rotacional de f. Y en algunos libros también se utiliza este acento invertido, ¿verdad? Que también representa producto vectorial de nabla por f. El rotacional se aplica sobre un campo vectorial y el resultado también es un campo vectorial. Otro operador diferencial que utilizamos con nabla es el laplaciano. El laplaciano se puede definir como la divergencia del gradiente de una función. Y si desarrollo también me queda
nabla al cuadrado, como producto escalar de nabla por nabla. O sea, se puede calcular de dos maneras. Si hago primero nabla por nabla, tengo este resultado. El producto escalar de nabla por nabla es la suma de las derivadas parciales segundas. Aplicado aquí, esto pasa a aplicar a cada parte, porque es escalar por escalar. Así que lo que yo hago es aplicar la distributiva, ¿verdad? Entonces, se aplica la derivada parcial a la misma función phi, la derivada segunda respecto de x, más la derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda respecto de z. Otra manera de hacer es primero calcular el gradiente y el resultado del gradiente calcular la divergencia. Sale la misma cosa. Otras notaciones que existen, el laplaciano también se representa por el nabla invertido. En muchos libros se utiliza esta notación. Y también como lap de phi, que es laplaciano de phi. El laplaciano de un escalar es también un escalar. El laplaciano también se puede aplicar a un vector. ¿Cómo se aplica al vector? El laplaciano de un vector se aplica a cada componente. Entonces, el laplaciano de un vector es un vector cuyas componentes son los laplacianos de las componentes. Y esto suele confundir un poco, ¿verdad? El laplaciano puede aplicarse a un escalar y su resultado es un escalar. Ahora, el laplaciano se puede aplicar también a un vector y su resultado es un vector. A la hora de aplicar al escalar, esto tendría tres sumas en cada componente. Existen otros operadores también que ya no tienen nombres. Por ejemplo, f por nabla. Significa producto escalar de f por nabla. Sería f1 por la derivada de phi respecto de x más f2 por la derivada de phi respecto de y más f3 por la derivada de phi respecto de z. Este operador particularmente no tiene un nombre. Ahora todavía no es un resultado, tiene que aplicarse a algo. Puede aplicarse a phi, por ejemplo. Si se aplica a phi, entonces yo pasaría aquí a escribir en cada parte phi. Entonces ahí sí ya es una operación completa. Este tipo de operadores se utiliza mucho en teoría electromagnética. Aparte de lo que es gradiente, divergencia rotacional, ¿verdad? Y laplaciano, también operadores que no tienen un nombre específico. Bueno, ejemplos de aplicación. Pueden ver en esta parte el ejemplo número 1. Dada la función phi, que es una función escalar, eso tiene que tener bien siempre en cuenta, ¿verdad? Si la función es escalar o es vectorial. En este caso es una función escalar, es un campo escalar. Es 3x cuadrado y más y al cuadrado z al cubo más x al cubo z a la cuarta. El resultado es un escalar, porque estoy sumando los tres productos de escalares. Una función vectorial, ¿verdad? Que sería 2x por coseno de x z y más 2x cuadrado y cuadrado z al cubo j más x y cuadrado z a la cuarta. Y pide calcular, primero, gradiente de phi. Cuando aplico el nabla a un escalar phi, entonces lo que estoy haciendo es gradiente. El segundo caso, laplaciano de phi. El tercer caso pide divergencia de f. Y el tercer caso, rotacional de f. Al observar este tipo de operaciones, ya por la forma como está escrita el operador con la función, yo ya tengo que identificar qué operación es. Para eso hay que saber estas definiciones: gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano, y tener bien claro, ¿verdad? Laplaciano de un escalar y laplaciano de un vector. Tener bien en claro todas esas definiciones para poder aplicar correctamente. El gradiente de phi, aquí lo que estoy haciendo es multiplicar nabla por phi, desarrollo nabla por phi, y tengo que hacer entonces la derivada de phi respecto de x, que es la derivada de toda esta función respecto de x. Y acá puedo ver qué funciones
de estas tres sumas, ¿cuáles tienen x? 3x cuadrado tiene x, ¿verdad? Esto no tiene x, y x al cubo z a la cuarta también contiene la variable x. Entonces, la derivada de 3x cuadrado y es 6xy. Mantengo constante la variable y, ¿verdad? Y solamente la variable es la x. Y al cuadrado z al cubo es constante para la variable, para la derivada parcial respecto de x. Entonces su derivada parcial es 0. X al cubo z a la cuarta tiene una variable x, que es x al cubo. Entonces derivo la función x al cubo, que es 3x al cuadrado. Multiplico por z a la cuarta. Todo esto que está aquí es la derivada de la función phi respecto de x. La misma cosa hago con la derivada de la función phi respecto de y. 3x cuadrado contiene una y, su derivada es 1, entonces la derivada es 3x cuadrado. Y al cuadrado z al cubo tiene una variable y, entonces su derivada es 2y z al cubo. X al cubo z a la cuarta no tiene variables y, entonces su derivada parcial respecto de y es 0. Y por último, la derivada parcial de phi respecto de z. Aquí considero que la variable es z y las demás son constantes. 3x cuadrado y es constante con respecto de z, así que su derivada es 0. Y al cuadrado z al cubo es una función de z, así que tiene derivada parcial, es 3z al cuadrado multiplicado por y cuadrado. X al cubo z a la cuarta tiene una función de respecto de z, su derivada es 4z al cubo por x al cubo. Entonces escribo las tres derivadas parciales con y, j y k respectivamente, y ahí está ya el resultado del vector gradiente. Para hacer la divergencia de f, tengo que hacer la derivada segunda de la función respecto de cada variable y sumar las tres derivadas parciales. Respecto de y más la derivada segunda respecto de z. La derivada segunda respecto de x se calcula haciendo primero la derivada parcial respecto de x y el resultado volviendo a derivar respecto de x, que sería 6y más la derivada de 3x cuadrado es 6x multiplicado por z a la cuarta. En este caso ya es un escalar, porque yo voy sumando las derivadas parciales que son escalares y el resultado va a ser un escalar. Laplaciano de un escalar da como resultado escalar. La misma cosa hago para la parte de y. Sumo la derivada segunda respecto de y, de la función. La derivada primera es 3x cuadrado más 2y z al cubo. Vuelvo a derivar esto con respecto de y. Y tu derivada es 2 por z al cubo, que sería esta parte. Entonces esta es la derivada segunda respecto de y. Y la derivada segunda respecto de z, hago primero la derivada primera respecto de z, que es este resultado que está aquí. Vuelvo a derivar respecto de z y es 6y cuadrado z más 12x cubo z cuadrado. Sumo los tres, el resultado es un escalar. Laplaciano de un escalar es otro escalar. La divergencia del vector f, calculo derivando cada componente respecto de su variable. La derivada de la componente 1 respecto de la variable 1, la variable x en este caso, más la derivada de la componente 2 respecto de la variable y, más la derivada de la componente 3 respecto de la variable z. Y es el resultado de multiplicar escalarmente nabla por f. Es fácil de recordar esto, ¿verdad? De esta forma, siempre recordando recordando cómo opera con el vector nabla. Producto escalar de nabla por f, entonces tengo este resultado. Acá se puede observar la f,
el vector f, derivada respecto de esta componente respecto de x. Es un producto. Yo tengo u y b. Tengo que hacer como producto. Entonces, u' por b es 2 coseno de x. Más u por b', que es menos 2x seno de xz. Más la derivada de la componente 2 respecto de y, que es 4x cuadrado y z al cubo. Esta, la derivada de esta parte, más la derivada de la componente 3 respecto de z, que es 4z al cubo x y cuadrado. El rotacional de f, la forma más práctica de calcularlo es hacer como determinante de la matriz. Entonces, la primera fila de la matriz coloco ijk, la segunda, las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y la tercera fila, las componentes del vector f. Y acá tengo que hacer lo siguiente. Para obtener la determinante de esta matriz, tomo como pivot el versor y para la componente y hago la determinante de la matriz 2 por 2, que no contiene al versor y ni en fila ni en columna. Entonces multiplico derivada parcial de y por x y cuadrado z a la cuarta. Solamente que en vez de multiplicar, lo que voy a hacer es realizar la operación derivada parcial. Entonces hago la derivada parcial respecto de y de x y al cuadrado z a la cuarta, y eso es 4x y cuadrado z a la cuarta. Menos la derivada parcial respecto de z de 2x cuadrado y cuadrado z al cubo, que es solamente z al cubo, es la variable z, es 3z al cuadrado por x cuadrado y cuadrado. Entonces ahí tengo la componente del versor y. La misma cosa hago para el versor j, en este caso con signo negativo, multiplico por la determinante de la matriz 2 por 2, que sería derivada parcial respecto de x cuadrado y z a la cuarta, es y cuadrado z a la cuarta, menos la derivada respecto de z de 2x por coseno de xz, que es menos negativo otra vez, 2x cuadrado seno de xz, versor j. Y por último, sumo la derivada parcial, en este caso la componente k, es la determinante de esta matriz 2 por 2 que no le contiene al versor k, que es la derivada parcial respecto de x, de 2x cuadrado y cuadrado z al cubo, que es 4x y cuadrado z al cubo, menos la derivada respecto de y, que en este caso es 0, porque no contiene ninguna variable y. Entonces sumo las tres componentes y tenemos el vector rotacional de f. Para hacer el laplaciano de f, esto es muy importante, ¿verdad? Porque se suele prestar a confusión. Se aplica el laplaciano a cada una de las componentes. Quiere decir que cada una de las componentes, otra vez, tiene la suma de tres derivadas parciales. Derivada respecto de x, derivada segunda respecto de x, más derivada segunda respecto de y, más derivada segunda respecto de z. Esto tengo que aplicar a cada componente. De ahí que van a ver que aplicado a la primera componente tiene tres sumas. Es la aplicación a la primera componente. Aplicado a la segunda componente otra vez tiene tres sumas. Y a la tercera componente tenemos tres sumas. Un error muy común es decir que el laplaciano de f es la derivada segunda respecto de x de f1 más la derivada segunda respecto de y de f2 j más la derivada segunda respecto de z de f3 versor k. Y esto no es correcto. Este operador no existe. No es ni divergencia, no es gradiente, no es laplaciano. El laplaciano de un vector
se encuentra calculando el laplaciano a cada componente. Quiere decir que cada componente es la suma de tres derivadas parciales. Eso tiene que atender bien a la hora de hacer el desarrollo. Y en cada parte acá hay suma de tres derivadas parciales. Bueno, todo esto que está aquí es cuestión un poco de hacer un poco de práctica, porque individualmente son sencillos cada uno, pero pueden confundir si es que uno no tiene la práctica suficiente. Tienen que resolver unos ejercicios que están en el libro, están en el Sound y también yo les levanté en el Classroom como ejercicios propuestos. Ahora vamos a desarrollar un concepto muy importante que es la derivada direccional de un campo escalar. Teniendo las tres derivadas parciales, derivada de phi respecto de x, derivada de phi respecto de y derivada de phi respecto de z, son las derivadas donde el incremento r tiene una dirección y sentido representado por el vector unitario, ¿verdad? Y jk. En este caso, en dirección de x, en dirección de y y en dirección de z. Ahora, si yo quiero realizar el incremento en una dirección diferente de los ejes, diferente de I, J, K, entonces ahí se define de forma más general la derivada direccional de un campo escalar. La dirección del vector B, que es un vector cualquiera, cuyos cosenos directores son coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, que son las componentes de este vector unitario. Entonces, esto representa una dirección cualquiera. Y ahora vamos a definir lo que es derivada direccional. Sea phi una función escalar de variable vectorial o campo escalar derivable en una cierta región del espacio tridimensional. En este caso, la variable es una variable del espacio tridimensional. Y B es un vector unitario que indica la dirección y sentido del incremento. Esa dirección y sentido está dado por los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, donde se va a incrementar la variable delta R. La derivada direccional de phi en dirección y sentido del vector B se calcula de la siguiente manera. Derivada de phi respecto de x por coseno de alfa, más la derivada de phi respecto de y por coseno de beta, más la derivada de phi respecto de z por coseno de gamma. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Cada incremento con respecto de incremento parcial respecto de x, respecto de y respecto de z, se proyecta sobre la dirección determinada por el vector b. ¿Cómo se proyecta? Multiplicando por el coseno de eso. El proyectar significa encontrar, ¿verdad?, el cateto adyacente o el efecto que produce en esa dirección determinada. Entonces, si yo sumo los tres efectos, el efecto de la derivada parcial respecto de x, el efecto de la derivada parcial respecto de y el efecto de la derivada parcial respecto de z, voy a obtener el incremento total, que sería el incremento de la función en esa dirección determinada, que es la dirección del vector b, sumando los incrementos producidos por cada derivada parcial. Ahora, este producto se puede entender de esta forma, se puede desarrollar de esta forma, como producto escalar de la derivada parcial de phi respecto de x versor y, más la derivada parcial de phi respecto de y versor j, más la derivada parcial de phi respecto de z versor k, escalarmente por coseno de alfa y coseno de beta j más coseno de gamma k. Esto es el vector b unitario y esto que está aquí es el vector gradiente de phi. Entonces, una forma mucho más elegante de expresar la derivada direccional de un campo escalar es de esta manera. Como producto escalar del gradiente de phi
por el vector unitario b. Y la notación que se utiliza normalmente es phi' de r en dirección de b, o también como una derivada parcial en dirección del vector unitario b. Estas son las dos notaciones que se utilizan para derivada direccional. Phi' como derivada de una función cuya variable es r en dirección del vector unitario b, o también como derivada parcial de phi en dirección de b. ¿Qué representa esto? ¿Cuánto se incrementa la variable? ¿Cuánto se incrementa la función cuando el incremento es en dirección del vector b? Eso es la derivada direccional. Cuando yo incremento la variable en una cierta dirección b, que es una dirección cualquiera, puede estar inclinada respecto de i, j y k. Por eso esto es general. Entonces mido cuánto se incrementa la función. Y la forma de calcular más sencilla es como producto escalar de gradiente de phi multiplicado por b unitario. Desarrollando este producto escalar conforme a la definición, esto es módulo de gradiente por módulo de b unitario por coseno de tita, donde tita es el ángulo entre el gradiente y el vector b unitario. Y el módulo de b unitario es 1. Entonces, la derivada direccional es igual al gradiente de phi en módulo multiplicado por coseno de tita. De ahí unas cuantas consecuencias directas que se puede observar. Por ejemplo, el máximo valor de la derivada direccional cambiando solamente la dirección. Cuando yo cambio solamente la dirección, la máxima derivada direccional se da cuando coseno de tita es 1. ¿Por qué? Porque si es módulo de gradiente por coseno de tita y lo único que puedo cambiar es la dirección, es decir, la dirección de b, entonces cuando coseno de tita es 1 tengo el máximo. Y eso significa que tita es 0. Por lo tanto, se da en la dirección del gradiente. Cuando b es paralelo al gradiente, entonces se da la máxima derivada direccional. B unitario sería el módulo, perdón, el vector gradiente dividido el módulo del vector gradiente para que sea unitario. En esta dirección se da la máxima derivada direccional. Máximo valor negativo se da en la dirección opuesta al valor máximo positivo, cuando tita sería 180 grados o pi radianes. Entonces, en ese caso, coseno de tita es igual a menos 1. Es paralelo, pero en dirección contraria, en sentido contrario. También se le suele llamar antiparalelo. La derivada direccional 0 se da en el caso de que coseno de tita es igual a 0. En ese caso, tita tiene que ser 90 grados o 270 grados. Y el vector b debe ser perpendicular al vector gradiente. Y en este caso sí ya existen infinitos vectores que cumplen esa condición, que sean perpendicular a un vector determinado.
otra vez ahí. Sí, profe. Gracias. Bueno, la derivada direccional cero entonces se da en la dirección perpendicular al vector gradiente. Y existen infinitas direcciones posibles. Todas están en este plano perpendicular al vector gradiente que pasa por un punto determinado. Ese plano que determina todas esas rectas perpendiculares determina entonces una función cuyo incremento es cero en esa dirección. Por lo tanto, la función es constante en esa dirección, en todas estas direcciones. Es una conclusión importante que podemos rescatar de esta figura. Bueno, de manera que entonces, siempre y cuando la dirección sea perpendicular al gradiente, pertenece a un plano perpendicular a ese gradiente. Y se puede encontrar la ecuación de ese plano, ¿verdad? Porque yo tengo un punto y una dirección. Entonces puedo encontrar la dirección, la ecuación de este plano, que sería haciendo el gradiente de phi evaluado en ese punto R0, ya es una constante. Esto sería la dirección perpendicular. Y ahora multiplico por el vector variable que es R menos R0. Esto igual a 0 me da la ecuación del plano que pasa por ese punto y es perpendicular al gradiente. En todo ese plano, la función es constante. En la teoría de superficies, geometría diferencial, una superficie se puede llevar al límite en cada punto, de manera que cada superficie que tiende a cero es un plano. Entonces, uniendo todos los planos en cada punto perpendicular al gradiente, vamos a obtener la superficie donde la función es constante. Y el proceso inverso también es posible. Si obtengo una superficie donde la función es constante, entonces en cada punto el gradiente va a ser perpendicular al plano tangente a dicha superficie. Se puede observar en esta figura. En este punto yo tengo un vector gradiente, que es un vector perpendicular al plano tangente. ¿Tangente a qué? Tangente a la superficie donde la función es constante. Esa superficie donde la función es constante se llama superficie de nivel. También se llama superficie equipotencial. Superficie equipotencial. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Una de las consecuencias de esto es también una manera, un método de trazar una recta perpendicular a la superficie. Si yo tengo la ecuación de la superficie dada por una función igual a una constante, entonces si calculo el gradiente de esa función en un punto determinado, puedo hacer la ecuación del plano porque ese vector gradiente es perpendicular a dicho plano. Entonces puedo encontrar la ecuación de este plano y también la ecuación de la recta perpendicular a ese plano. Un ejemplo, en este caso es extraído del libro Stewart de funciones de varias variables, cálculo de varias variables de Stewart. Una superficie de nivel f de x y z igual a una constante. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando la función
f de x y z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Esta función puede representar cualquier magnitud física. Por ejemplo, podría ser la temperatura. Entonces la temperatura sería igual a x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Si yo igualo a una constante, esto hago a propósito, ¿verdad? Igualo a una constante, entonces la función en esos puntos va a ser igual a una constante. Me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a k, esa constante k. Y k puedo redefinirlo como raíz de k al cuadrado. Entonces aquí yo tengo la ecuación de una esfera, en el cual el radio es igual a raíz de k. Por lo tanto, yo ya sé la forma que va a tener las superficies equipotenciales o la superficie de nivel. Van a ser esferas. Infinitas esferas, ¿verdad? Porque como k es cualquiera, raíz de k también es cualquiera. Con tal de sea positivo, esto va a tener sentido. Un radio raíz de k. K puede ser 1, 2, 3, cualquier valor real positivo. Entonces, todas estas esferas van a ser superficie en la cual la función x y z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, va a ser constante. Si una función es de dos variables, h en función de x, y, por ejemplo acá tengo 4x cuadrado más y cuadrado más 1. Esta h, como hay dos variables, x e y, la h puedo colocarlo en el eje z, entonces z va a ser igual a h de x, y. Esto es factible siempre y cuando yo tenga una función de dos variables. Cuando tenga función de tres variables ya no puedo colocar un cuarto eje para graficar la función en función de los otros ejes. Entonces, hasta dos variables se puede hacer esta gráfica. ¿Y qué hacemos aquí? Hacemos la función igual a una constante. Cuando la función es igual a una constante, entonces 4x cuadrado más y cuadrado más 1 va a ser igual a una cierta k, una constante k. Y ahí observamos que esta ecuación es la ecuación de una elipse, porque podemos escribir de esta forma: x cuadrado más y cuadrado sobre 4 va a ser igual a k menos 1. K menos 1 también dividido 4. Entonces, este sería la parte de x, está relacionada con un semieje 1, la parte de y relacionada con un semieje 2. Y este sería igual al, perdón, esto hay que igualar a 1 para que quede de esa forma. Entonces sería, para que quede igual a 1, debemos dividir todo esto entre k más 1, k menos 1 y multiplicar por 4. Ahí sí vamos a tener la forma k menos 1 igual a 1. Ahí sí, ahí vamos a tener los semiejes respectivos en cada eje. Bueno, la idea es que esto es una elipse. Para cada k igual a un cierto valor, ese valor, como está igualado a h, va a representar una altura. Entonces voy a tener diferentes elipses para cada k. Y cada k va a estar relacionada con una cierta h. H igual a algo, ¿verdad? En función de k. En este caso sería k menos 1. De ahí que surge el nombre de curvas de nivel. Para cada nivel yo voy a tener una curva. Y esa curva voy a representar en el plano XY. Esa sería la proyección de cada elipse para cada nivel. Por ejemplo, K puede ser igual a 1, entonces tengo esta curva 1. K igual a 2, tendría esta otra curva. Y para cada nivel tendría una curva diferente. De ahí que se llama curvas de nivel a estas curvas. Y al
contorno total se llama mapa de contorno. Es la nomenclatura que se utiliza. Estas serían las curvas de nivel. Serían las proyecciones de estos valores en el plano x, y. Siempre y cuando, ¿verdad?, la función sea de 2 variables, voy a poder tener curvas de nivel. Si la función es de 3 variables, entonces ya tengo superficies de nivel. Porque mi traza ya no va a ser una curva, sino va a ser una superficie. En este caso, la función menos xy por e elevado a la menos x cuadrado menos y cuadrado tiene esta gráfica. Para cada valor de x y constante, sería para cada valor de z constante, yo voy a tener un nivel diferente. Ese nivel proyecto al plano xy y estas son las curvas de nivel. Para cada valor, ¿verdad?, que adquiere xy. Puede ser constante igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Cualquier valor constante va a implicar una curva de nivel. El ejemplo 15 dice: determine las funciones, la superficie de nivel de la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces la superficie de nivel son x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a k, donde k debe ser mayor a 0. Entonces tiene una raíz cuadrada, raíz k, que sería el radio de la esfera. Para cada k va a tener una esfera diferente, una superficie esférica diferente. Una aplicación geométrica de esta propiedad es encontrar la recta perpendicular a una superficie, teniendo la función igual a una constante. Por ejemplo, si tengo una superficie x cuadrado más 2y cuadrado igual a 9 menos z cuadrado, pide calcular la ecuación de la recta perpendicular a la superficie en el punto 1 raíz de 2, 2. Y la ecuación del plano tangente en dicho punto. Bueno, primero este punto debe pertenecer a esta superficie. Eso es fácil de comprobar. Introduzco en la ecuación 1 al cuadrado más 2 por raíz de 2 al cuadrado, sería 2 por 2, igual a 9 menos 2 al cuadrado, 9 menos 4. Entonces acá tengo 1 más 4, 5, 9 menos 4, 5. Por lo tanto, este punto pertenece a la superficie. Bueno, segundo paso que voy a hacer, voy a calcular el gradiente de la función. ¿Pero de qué función? Primero debo igualar a una constante. Así como está esta función, no está igualada a una constante. Está x cuadrado más 2y cuadrado igual a 9 menos z al cuadrado. 9 menos z al cuadrado. Entonces, para que sea igual a una constante, esta parte debo despejar para que sea igual a 9. Entonces me queda x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y ahora sí es igual a una constante. Por lo tanto, puedo aplicar la teoría del gradiente. El gradiente de la función, cuando la función es equipotencial, es igual a una constante, es perpendicular a la superficie equipotencial. El gradiente de esta función es 2x versor y más 4y versor j más 2z versor k. Y yo tengo ya la certeza de que este vector es perpendicular a la superficie, que es en este caso un elipsoide. X cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado, un elipsoide. Evalúo en el punto determinado, que es 1 raíz de 2, 2. Entonces ese vector gradiente, que es variable, se me vuelve una constante, que sería este punto en ese punto determinado. La ecuación de la recta, para la ecuación de la recta necesito el punto, que es el dato,
y necesito una dirección. En este caso la dirección es la dirección del gradiente. Es este punto. Entonces ahí ya tengo la ecuación de la regla. El punto inicial más la dirección multiplicado por t. Y tengo la ecuación de la regla. La ecuación del plano perpendicular puedo calcular de esta forma. R menos R0, la ecuación cartesiana del plano, multiplicado por el gradiente evaluado en ese punto, en R0. Esto igual a 0. Entonces, x y z menos el punto en cuestión, que es 1 raíz de 2,2, 1 raíz de 2,2, multiplicado escalarmente por el gradiente, que es 2i más 4 raíz de 2j más 4k. Y ahí ya tengo ya la ecuación cartesiana del plano. Para la ecuación vectorial del plano, ¿verdad? Que sería esta forma, punto inicial más u multiplicado por u unitario, más b multiplicado por b unitario. Entonces tengo la ecuación de forma vectorial o paramétrica del plano. Donde tengo un punto, ese punto es el P sub 0. Puedo obtener otro punto cualquiera, P1, con tal de que P1 pertenezca al plano. Entonces ahí tengo una de las direcciones que es P1 menos P0. Ese punto 1 obtenemos dándole valores a la ecuación del plano. En este caso, yo le otorgué los valores 4, 1 raíz de 2 y 10 dividido 4. Fácil es verificar si este punto pertenece al plano, perdón, a la superficie. Es cuestión de introducir en esta ecuación, que sería x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado igual a 9. En este caso, dándole dos valores, x igual a 4 y y igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces z me sale 10 sobre 4. Introduciendo en este valor y despejando de acá la z. De esa forma se obtuvo el valor del punto P1. P1 menos P0 es la diferencia entre el punto 1 y el punto de datos, que es el punto 0. Y acá tenemos entonces el vector U, que no es unitario inicialmente. Es una dirección que no es unitaria. Ahora hacemos el producto vectorial de U por gradiente de phi de forma a obtener el otro vector V. Como ya tenemos un vector U que es perteneciente al plano y tenemos un vector gradiente que es perpendicular al plano, el producto vectorial de estos dos vectores me va a dar una dirección que es perpendicular al gradiente, por lo tanto también pertenece al plano. Y aparte de eso es perpendicular a B. Hacemos ese producto vectorial y una vez que obtenemos los dos vectores, convertimos a unitario el vector U y el vector B respectivamente. Este sería el vector B no unitario. Obtenemos después el vector B unitario y después introducimos en esta fórmula y ya tenemos la ecuación vectorial del plano. Bueno, por último, para cerrar la clase de hoy, ¿verdad? Tenemos derivada direccional a lo largo de una curva. Para ello tenemos que definir un camino continuo. La función vectorial R en función de U, determinada de esta manera, es una función que se aplica a un intervalo J que pertenece a un espacio vectorial R1 o conjunto de números escalares, sería un intervalo R1. J es un intervalo que va desde A hasta B. Entonces, la imagen de esa función es un punto del espacio vectorial Rn. Básicamente esto lo que significa es que yo tengo una función vectorial en función de una sola variable. La gráfica de esa función es una curva en el espacio. Esa curva en el espacio es un camino continuo.
Si la función, ¿verdad? Si esta función R de U es una función continua. El camino es regular si aparte de ser una función continua, la derivada de esa función, su derivada, la derivada de R respecto de U, también es continua. Entonces el camino ahí se llama regular. Y el camino se llama regular a trozos si se puede dividir en intervalos en donde la función tiene un camino continuo y aparte de eso tiene una derivada continua. En este caso acá se puede observar. Esta función es continua en su totalidad, pero no es regular en su totalidad porque en ciertos puntos la derivada cambia de dirección. Acá, por ejemplo, si grafico la pendiente de la curva, tiene esta dirección y acá tiene esta dirección. Entonces hay un cambio brusco en un punto. En este punto la función no es regular porque tiene una discontinuidad en la derivada. Cambia bruscamente la derivada. Pero si le divido en trozos o en segmentos, entonces este camino es regular a trozos. Eso significa camino regular a trozos, que se puede dividir en intervalos donde sí la función es continua. Perdón, aparte de ser continua, sí es regular. Entonces su derivada en todo este trayecto también es regular. Solamente en algunos puntos donde se corta y se pueden unir en esos puntos, entonces pierde la discontinuidad, pero uniendo esos caminos es un camino regular a trozos. Esto generalmente para qué se utiliza en el ámbito de la integral, donde más aplicaciones adquiere esto. Significa que yo puedo integrar de aquí hasta este punto. Integro desde aquí hasta este punto y de este punto hasta este punto. Sumo las tres integrales, los resultados de las tres integrales y voy a obtener el resultado de la integral desde este punto hasta este punto. Por ser este camino regular en cada parte. Eso es camino regular a trozos. Pero de una sola vez no puedo aplicar la integral, porque estaría salteando puntos donde la derivada se vuelve discontinua. Pero sí puedo hacerlo por partes y sumar los resultados. Básicamente para eso es este concepto. En la aplicación a la derivada, nosotros vamos a calcular la derivada direccional a lo largo de una curva con ese concepto. Si un campo escalar es acotado y diferenciable en un camino regular, debe ser un camino regular, dado por f de r de u. Entonces, la derivada de esto tiene que ser continua, por eso es un camino regular. Y el campo escalar es diferenciable, es decir, tiene un gradiente continuo. Esta función es continua y esta función también es continua. Entonces, la derivada direccional a lo largo de la curva se define como la derivada direccional en dirección y sentido al vector tangente unitario t. El vector tangente unitario t es la derivada de r respecto de u dividido el módulo de esa derivada. Básicamente acá lo que hago es aplicar la definición de derivada direccional, pero diciendo que b es un vector tangente unitario. Entonces, en vez de b unitario voy a escribir tangente unitario. Y como esto es aplicado a una curva, entonces lo que se hace es aplicar el gradiente en esa curva. Esto es evaluar el gradiente en R de U. Esta parte se llama parametrizar la función. Básicamente es darle un parámetro, parametrizar la función o dejar en función de un solo parámetro, que en este caso es el parámetro U o la variable U.
Bueno, entonces la derivada direccional a lo largo de la curva se define de esta forma. Es el producto escalar de gradiente evaluado en R, evaluado en U. Todo esto va a quedar una función de la variable U, multiplicado por el vector tangente unitario también evaluado en U. Básicamente esto nos va a dar una función, resultado, una función de la variable U. Todo esto queda en función de variable U. ¿Y qué significa eso? La derivada direccional a lo largo de una curva es el incremento de la función dividido el incremento de la variable cuando la variable se mueve alrededor de una curva. Por ejemplo, puede dar una relación de cuánto se incrementa la temperatura cuando un punto se mueve alrededor de una trayectoria determinada. Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Un campo de temperaturas igual a 200 menos 4x cuadrado menos 4y cuadrado en grados centígrados en el interior de un horno y pide calcular la tasa de variación en la temperatura con respecto de la distancia cuando una partícula se mueve a través de la curva por el camino r de t, igual a ti más t cuadrado j más t cuadrado k. ¿Por qué dice con respecto de la distancia? Porque dimensionalmente, si yo hago este producto, me va a dar grados centígrados por metro. Y también por el mismo concepto de que es una derivada direccional, así que el incremento es en la posición. Por eso es longitudinal el incremento y en este caso esa longitud está medida en metros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero hacemos el cálculo del gradiente. El gradiente de la función, que sería 8x versor y negativo menos 8y versor j negativo. Después hacemos el cálculo del vector tangente unitario. Hacemos la derivada del vector de la curva dividido el módulo de esa derivada. Y por último aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Que es gradiente de phi evaluado en la curva multiplicado por el vector tangente unitario. El gradiente de phi, como dijimos, es menos 8x y menos 8yj. Evaluamos en la curva, esto es hacer x igual a t, y igual a t al cuadrado y z igual a t al cuadrado. Introducimos estos valores en este resultado. X igual a t, y igual a t al cuadrado, y en este caso z no se utiliza porque no hay variable z en este resultado. Tenemos el gradiente de r de t igual a menos 8 de ti menos 8t al cuadrado j. Y ahora hacemos el producto escalar del gradiente de r de t multiplicado por el vector tangente unitario. Y resultado, tenemos la derivada parcial o derivada direccional en dirección de la longitud, que se suele representar de esta forma. La derivada en este caso de la función temperatura con respecto del arco de longitud o respecto de S. Una derivada direccional a lo largo de la curva. También se representa de esta forma. T' en función de R en dirección de T unitario. ¿Qué representa eso? La tasa de incremento de la temperatura respecto de la longitud al moverse alrededor de la curva R de T. Y por último tenemos la derivada total, que es un concepto bastante parecido también. En este caso hacemos la derivada total utilizando la regla de la cadena aplicada para campos escalares. ¿Cómo se hace la derivada total? La derivada total es el diferencial total dividido el diferencial de la variable u.
Y acá podemos ver diferencial phi con respecto de u va a ser igual a la derivada parcial de phi respecto de x por el diferencial x dividido diferencial u. Todo esto que está aquí es el diferencial phi. Lo que hacemos es diferencial y dividimos entre el diferencial u. Entonces ahí nos queda la regla de la cadena, que es la derivada total. La derivada total respecto de u. Y podemos observar que este es el producto del gradiente de phi evaluado en r de u por la derivada de r respecto de u. A diferencia del anterior, es que acá no estamos dividiendo entre el módulo de la derivada de r respecto de u, porque la intención no es hacer una derivada direccional en dirección del tangente unitario, sino una derivada total respecto de la variable u. Entonces la última variable es la variable u. También existe otra forma de hacer este cálculo. Si yo quiero hacer la derivada total de phi respecto de u, puedo primero hacer phi de r de u. Es decir, evalúo la función en r de u. Así que voy a tener una función de u. Y hago la derivada de esto respecto de u. Sería otro método. Ahora, utilizando la regla de la cadena, es el producto de gradiente de phi por de r de u. Que sería una analogía a hacer la derivada de una función f con respecto de una variable, por ejemplo, z, por la derivada interna, ¿verdad? Que sería por dz con respecto de t. Que sería la regla de la cadena, ¿verdad? Para funciones de una sola variable. Esto sería la regla de la cadena aplicado a campos escalares. En vez de hacer un producto de una derivada por otra derivada, hacemos el producto escalar de gradiente de phi escalarmente por la derivada del vector r con respecto de esa variable total. Básicamente esa es la analogía que existe con la regla de la cadena de una sola variable. Y como ejemplo podemos tener este problema que dice, dado un campo de temperaturas parecido al anterior, pero hay una diferencia sustancial. La temperatura es 200 menos 4x cuadrado menos 4y cuadrado grados centígrados en el interior de un horno. Calcular la tasa de variación de temperatura con respecto al tiempo cuando una partícula se mueve a través de la curva dada por el camino r de t igual a ti más t al cuadrado j más t al cuadrado k. Esto está en metros. Y t representa la variable tiempo en segundos. Entonces acá, ¿qué se diferencia de este problema con el anterior? Es que lo que yo voy a hacer es la derivada de la temperatura respecto de la variable tiempo. Una derivada total. Derivada de la temperatura respecto de la variable tiempo. Y esta variable aquí está bien claro de que representa la variable tiempo y que está en segundos. Así que la unidad de medida va a ser grados centígrados sobre segundo. Una de las maneras de hacer es introducir esto en la función. Entonces yo tendría ya t de r de t. Haciendo que x sea igual a t. Entonces tengo 200 menos 4t al cuadrado. Y sea igual a t al cuadrado. Entonces tengo menos 4t a la cuarta. Y ahora a partir de esto hago la derivada de la temperatura en función de t. Sería menos 8t menos 16t al cubo. Menos 8t
menos 16t al cubo. Esa sería una forma, introducir toda la variable dentro de la temperatura y hacer una derivada total directamente. Ahora, ¿cuál sería la otra forma? Usando la regla de la cadena, que es el producto escalar del gradiente de la función t multiplicado escalarmente por dr respecto de t. Bueno, gradiente de t es menos 8xy menos 8ij, reemplazando, evaluando en x igual a t, y igual a t al cuadrado, y z igual a t al cuadrado, tenemos gradiente igual a menos 8ti menos 8t al cuadrado j. Entonces ya es gradiente de t evaluado en r de t. La derivada de r respecto de t es i más 2t más 2tj más 2tk. Y ahora hacemos el producto escalar del gradiente de phi multiplicado por la derivada de r respecto de t. Menos 8t menos 16t al cuadrado. Que nos da la misma cosa, ¿verdad? Que reemplazando todo de una vez y haciendo una vez la derivada total. Estos dos conceptos tienen que manejar bien porque suele confundir un poco. Una cosa es la derivada direccional a lo largo de una curva. En ese caso es gradiente de phi evaluado en r de t. Y yo multiplico por el vector tangente unitario. Y la derivada total es gradiente de phi evaluado en r de t multiplicado escalarmente por la derivada de r respecto de t. Son conceptos totalmente diferentes, aunque sean muy parecidos, ¿verdad? Tienen diferencias sustanciales. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Hasta ahí llegamos por ahora. Para dos campos vectoriales y escalares, ya tenemos todas estas reglas de derivación. Yo les voy a pedir que sepan del 1 al 6. A partir del 7, el 7 y el 8, por ejemplo, no es necesario que sepan de memoria. Ya es algo muy específico. El 9 sí, también el 10, el 11. El 12 tampoco no es necesario que sepan de memoria. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? La semana que viene hacemos ejercicio y continuamos con la parte de integral de línea ya. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias.